son usos y costumbres que tenemos a la hora de empezar a pensar en el invierno y en el resto del año para tener nuestra reserva, nuestra alacena bien llena con conservas naturales que consideramos más sanas porque nosotros elegimos la materia prima, no utilizamos generalmente conservantes industriales, entonces elaboramos masivamente generalmente y en comunidad porque nos juntamos con nuestros familiares a hacerlo de forma a mayor escala, ¿no? Entonces, bueno, los cuidados que hay que tener, o a mí me gusta clasificarlos en dos grupos. Primero, conservas que no significan un peligro y después tenemos otro grupo de conservas que son potencialmente peligrosas. En cuanto a las conservas que no significan un peligro, tenemos todas esas conservas que yo digo que tienen un pH menor a 4,5. ¿Por qué? Porque vamos a tener todas las frutas, ¿sí? Como lo que serían duraznos en almíbar, mermeladas de distintas frutas también de estación, damasco, durazno, membrillo, ¿sí? Son todas conservas que no significan ningún peligro, ¿bien? Porque justamente, como les mencionaba, el pH de esas conservas es menor a 4,5. Y me refiero al pH, que es como una manifestación o una forma de medir la acidez que tienen esos productos. Entonces esas son conservas que generalmente no implican ningún riesgo, ¿sí? Después tenemos otro tipo de conservas como intermedio, que podría ser la conserva de tomate, ¿sí? Que esa la hacemos generalmente muchísimo. Y esa conserva, el problema que tenemos es que históricamente el tomate ha tenido un pH menor a 4,5. Sin embargo, con el paso del tiempo o el uso de distintos pesticidas, ese pH ha ido aumentando. Entonces, esas son conservas que antes no significaban un peligro y hoy pueden ser potencialmente peligrosas. Para que eso no pase, siempre recomendamos elaborar la conserva de tomate, pero solo de tomate, ¿sí? Evitando agregar distintos tipos de alimentos como cebolla, pimiento, ajo, albahaca, que aumenten justamente ese pH y lo hagan más peligroso. ¿Y por qué hago tanto foco en el pH? Porque bueno, cuando nosotros tenemos una conserva, ¿sí? Es decir, un producto en donde le sacamos el aire del interior, un pH superior a 4,5 y que tiene mucha agua, ¿sí? Porque generalmente tienen contenido de agua, tenemos un riesgo muy grande de potencial desarrollo de Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum es una bacteria que va a generar una toxina y nosotros al ingerir esa toxina podemos contagiarnos de botulismo. El botulismo es una enfermedad gravísima que puede llevar incluso a la muerte, por eso se hace foco en los cuidados que hay que tener. Y que justamente con comer poca cantidad de la conserva podemos igual llegar a enfermarnos. Entonces, para evitar esto, por ejemplo, en una conserva de tomate, lo que se les pide es que lo hagan, como reitero recién que comentaba, solo de tomate y agregándole, para un poco mejorar ese pH que está muy cerca ahí del límite, una cucharada de vinagre, ¿sí? Entonces, con eso, más o menos, podemos solucionar el problema o el posible desarrollo de botulismo. Y después tenemos el otro grupo de conservas peligrosas, ¿sí? Que son todas aquellas conservas que se parte de una materia prima que tiene un pH por encima de 4,5, ¿sí? Que esto que son todos los escabeches de distintas carnes, ¿sí? De bizcachas, paté, ¿sí? O de distintas conservas de ese estilo, ¿sí? Que es muy difícil bajar ese pH por debajo de 4,5. Entonces, al tener un pH por encima de 4,5, condiciones de anaerobiosis y mucha agua, es muy posible el potencial desarrollo de este microorganismo. Por lo tanto, en estos casos ya con bajar el pH no alcanza, por más que la forma de elaboración lleve vinagre, ¿sí? No es suficiente. Entonces lo que recomendamos en esos casos, porque la prohibición es medio como siempre decimos, que si le prohibimos hacer algo, igual lo vamos a seguir siendo porque justamente forma parte de nuestros usos y costumbres. Entonces lo que pedimos en esos casos es que no lo conserven dentro de un frasco, sino que lo preparen y lo elaboren como usualmente lo hacen, pero teniéndolo en un tupper o en un recipiente que no sea hermético, en donde no le quitemos el aire. Entonces de esa manera inhibimos el desarrollo del Clostridio. Entonces podemos seguir consumiendo, pero sin ningún potencial peligro, conservándolo en la heladera obviamente, y va a tener un tiempo de vida mucho más corto, pero bueno, nos aseguramos de esa manera de que no significa un peligro justamente para mí, para mi familia o para la persona a la que se lo voy a compartir, porque también muchas veces ocurre esto de que le regalamos un frasquito al vecino, al amigo, al pariente que viene a visita porque es casero y es riquísimo y está bien y es buenísimo, pero bueno,
justamente tampoco por hacer un presente vamos a poner en riesgo la salud de la persona a la que se lo estamos dando. Entonces, bueno, es importante en ese sentido como elaborarlo, pero de esa manera. Entonces, para el tomate, agregarle una cucharada de vinagre, y para todas las conservas cárnicas, en vez de colocarlas en un frasco y hervirlas durante mucho tiempo, porque siempre nos dicen, pero si la tuve hirviendo como más de una hora, ¿sí? Bueno, eso en ese caso no asegura eliminar este microorganismo, porque justamente una de las características que tiene es que resiste las altas temperaturas. Entonces, por temperaturas por encima de 100 grados todavía sigue vivo. Entonces, nunca nosotros en nuestra casa a nivel casero vamos a superar una temperatura de 100 grados, que es la que hierve el recipiente en el que lo estamos conservando. Entonces, bueno, siempre en ese sentido les pedimos que, entonces, si no lo pueden hacer dentro de un frasco, lo tengan afuera en un recipiente donde tenga contacto con el aire, ¿no? Y en la heladera. Lo que sucede es que al cocinarlo nosotros reducimos ese riesgo de contaminación. El problema es que si hay un frasco, por ejemplo, que tiene botulismo, nosotros lo abrimos, como les decía, muy pocas cantidades y cantidades muy pequeñas a nivel de gotas, ¿sí? Hablo, que pueda llegar a caer alguna superficie, que caiga o entre en contacto con nuestro rostro, nuestra mano o alguna herida, o que quede en la mesada donde yo estoy cocinando y no lo vea, y eso después entre en contacto con otro alimento que no sufre cocción o que yo lo ingiero de forma directa, de esa manera no lo puedo eliminar. Entonces, el potencial de riesgo es tan alto que directamente pedimos básicamente eliminar ese riesgo, y esa forma de eliminarlo sería o acidificando en el caso de los tomates, o evitando quitarle el aire en el caso de las conservas, que la base o la materia prima es carne, ¿sí? Entonces, generalmente, por eso mismo es lo que vos decías del calor. Y en el caso de las conservas o mermeladas, sobre todo, que lo que hacemos es hervirlas o envasarlas en caliente y, como vos bien decís, taparlas y girarlas. De esa manera evitamos que le quede aire en el interior y que se desarrollen distintos hongos de forma superficial. Sin embargo, si en las mermeladas crece o hay algún crecimiento de hongos en la superficie, esto se debe o a que le faltó cocción o a que le puede haber faltado también azúcar en el agregado de la materia prima. Entonces, nada, esto simplemente es un indicio de que le falta cocción o de que le falta azúcar, y en esos casos también recomendamos descartar por completo el contenido, porque recordemos que cuando nosotros vemos los hongos en la superficie, tienen un montón de hifas, ¿sí? O micelio para la masa del producto que no lo vemos. Entonces, generalmente descartamos lo superficial, pero para que eso superficial exista hay un montón de microorganismos en el interior que no los estamos viendo. Entonces, generalmente también les recomendamos directamente descartar el producto. Yo creo que en el caso del pimiento ocurre también que el pH es superior a 4,5, entonces lo recomendamos hacer, pero no envasar al vacío, ¿sí? Como en un recipiente, en la heladera, en un tupper, y consumirlo de forma más inmediata. O si no, también recomendamos frizarlo, ¿sí? Y ir frizando o desfrizando por porciones para ir consumiéndolo. Siempre cuando tengan dudas sobre el pH o sobre cómo fue la elaboración del producto que realizaron en su casa, les recomendamos que se acerquen acá en la facultad, que es la medición del pH se puede hacer con cintas reactivas de pH o más específicamente con un pHímetro, que en la institución cuenta con muchos de esos instrumentos, y que está bueno para asegurarnos específicamente que lo que estamos elaborando es seguro y no va a generar ningún inconveniente, porque justamente, como vos decís, han habido muchos casos en la región, ya sea por escabeches de vizcacha, que me recuerdo ahora, ¿no? Pero también por conservas de pimiento. Entonces me parece que es algo que, controlándolo, podemos estar seguros de que lo estamos haciendo bien y mantenemos nuestras costumbres, ¿no? Porque es algo como muy regional, que vos decís, que se sigue haciendo y que incluso también en muchos lugares lo usan como una fuente de trabajo, ¿sí? Entonces, si lo vamos a hacer, hagámoslo, pero asesorémonos puntualmente, midámonos el pH y nada, que estemos seguros que no va a producir ninguna intoxicación.